Can Yaman ha dejado a todos con la boca abierta. Y no es por un nuevo proyecto o por un lío amoroso actual, es por algo mucho más íntimo. Su madre, Gulden Yaman, ha soltado una bomba en una entrevista que me tiene dando vueltas. Imagínate, la mamá de uno de los actores más guapos y cotizados del momento habla de su hijo, y lo que suelta es profundo. Dijo que Can ama la vida. Pero no es tan simple como suena. Lo que ella quiso decir es que ama la vida, pero de una manera muy particular. Explica que él vive cada momento con una intensidad brutal, que no se guarda nada. Y ahí es donde entra la parte que a mí me dejó pensando, sufriría mucho. O sea, si ama la vida con esa pasión, ¿eso significa que también sufre a lo grande cuando las cosas no van bien? Para ser honestos, esto me parece superhumano, ¿no? No todo es color de rosa, aunque Can Yaman parezca que camina sobre algodones. Que su madre diga esto con esa sinceridad, te da una perspectiva totalmente diferente del actor que vemos en pantalla. No es solo la cara bonita, es alguien que siente las cosas a flor de piel. Lo que yo creo que está pasando aquí es que su madre quiere mostrar al mundo que Can es un ser humano complejo, con sus luces y sus sombras como todos nosotros. Quizás está un poco harta de la imagen de galán perfecto, y quiere que la gente vea al Can real, al que siente, al que puede pasarlo mal. Y ojo, eso le da mucho más valor, en mi opinión. Muchos dicen que las madres siempre defienden a sus hijos, pero esto no suena a defensa, suena a profunda comprensión. Ella conoce su alma, sabe cómo le afectan las cosas. Y esta confesión, aunque parezca sencilla, te hace reflexionar sobre la dualidad de la fama. Por un lado tienes el éxito, el cariño de la gente, pero por otro tienes la presión, las expectativas, y si eres una persona sensible, eso tiene que pesar. Piénsalo bien, si amas la vida con tanta fuerza, cualquier tropiezo, cualquier decepción, te golpea con más fuerza. No es solo un pequeño traspié, es como si te quitaran un pedazo de esa vida que tanto amas. ¿Será que Can Yaman, a pesar de su éxito arrollador, vive en una montaña rusa emocional constante? Su madre parece insinuar que sí, y me parece fascinante esa honestidad. A veces, cuando vemos a estas celebridades en la cima, olvidamos que detrás de las cámaras hay personas con sus propios demonios y sus propias luchas. Y que una madre, que te conoce desde que eras un bebé, sea la que ponga en palabras esa intensidad, eso es oro puro de salseo. Pero un salseo con sustancia, ¿me entiendes? Esto me hace pensar en cómo interpretamos a las figuras públicas. ¿Estamos viendo solo la superficie? ¿O empezamos a apreciar la complejidad humana detrás de la fama? Yo creo que declaraciones como esta nos invitan a mirar un poco más allá, a ser más empáticos. Porque al final todos amamos la vida, pero no todos la vivimos con la misma intensidad. Y eso, créeme, tiene sus consecuencias. Ahora, la gran pregunta que me queda en el aire es ¿cómo está gestionando Can esta intensidad? ¿Sus relaciones personales se ven afectadas por este amar la vida, que implica también sufrir mucho? ¿Sus parejas entienden esa parte de él? Porque si eres muy pasional en lo bueno, imagínate en lo malo, debe ser un torbellino. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta confesión de su madre revela una faceta desconocida y vulnerable de Can Yaman?